Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a una nueva clase de Rockbot. En el día de hoy veremos el robot final del nivel número 2. Si llegaron hasta acá es porque ya vieron todos los temas o todos los videos referidos a los temas que vamos a explicar hoy. En el transcurso del curso del nivel 2, lo que hemos hecho es ver cómo se utiliza cada sección que hoy vamos a reunir todo en un solo robot. Es decir, vamos a ver cómo se utiliza los comandos web, con Excel, con email, eso es de nivel 1, y después vamos a integrar todo lo que es FTP, base de datos, Legacy y XML. Bien, vamos a arrancar. Primero que nada, este robot lo que va a hacer es básicamente descargar un archivo XML de un FTP, en donde hoy por hoy, ahora les voy a mostrar, no vamos a ejecutar el FTP, dado que es un servidor público y hay gente u otras personas que se encuentran subiendo y eliminando archivos de manera constante, dado que es un servidor público. Por lo tanto, esa parte la vamos a ver deshabilitada, pero la idea es, o sea, el video tiene como fin que ustedes se queden con la idea de cómo poder construir un robot con todos los elementos y herramientas vistos durante el curso. Bien, entonces, como dijimos, va a descargar un archivo desde FTP, va a ser un archivo XML. Ese archivo XML va a contener información que ahora vamos a ver, y luego con esa información la va a trabajar para completar un Excel. Al mismo tiempo que completa el Excel, llena un formulario, que también lo vamos a ver. Ese formulario, al mismo tiempo que es completado, vamos a obtener un estatus de envío, y ese también lo vamos a completar en el Excel. El Excel va a ser guardado dentro de una carpeta, y al mismo tiempo todos esos datos que nosotros fuimos completando en la base, en el formulario, van a ser llevados a una base de datos, y para posterior, mediante Legacy, corroborar que existe ese archivo dentro de nuestra carpeta, que nosotros necesitamos que esté dentro de esa carpeta para luego enviar por correo electrónico el resultado obtenido durante la ejecución. Bien, entonces primero vamos a ver justamente el XML que estamos hablando, que es el XML en cuestión, que justamente los datos que trabaja son datos de personas, en este caso de personas famosas. Tenemos tres datos, en este caso tres series de datos, en donde vamos a tener que obtener justamente el teléfono, luego el nombre, el correo electrónico y un mensaje que han dejado. Por lo tanto, vamos a primero ubicarnos justamente en el bot de FTP. Como les mencionaba anteriormente, los comandos de FTP no van a ser ejecutados, dado que estamos corriendo en un servidor público. Bien, entonces al no ser ejecutados, por eso es que están deshabilitados. Bien, si la conexión es correcta, acá vamos a realizar una validación. Fíjense, la validación que estamos utilizando es la validación inversa que vemos al final del curso número 1, en donde buscamos que, si existe el error, que cierre las conexiones que podemos llegar a tener abiertas. Si no encuentra el error, entonces continúa con la ejecución. Bien, si la descarga del archivo que nosotros estamos trabajando es correcta, entonces se dirige al bot de XML, que vamos a ver lo que sucede. Bien, el bot de XML justamente lo que hace, vamos a ver aquí, va a trabajar justamente con el archivo descargado. Si lo ejecutamos, vamos a ver que aquí ya tenemos toda la información. Fíjense, como hemos visto durante el transcurso del curso, que nosotros debemos de alguna manera ubicar los datos que son de relevancia o que realmente nos importan para poder trabajar. En este caso, vemos que los datos están aquí dentro, ¿no?
o sea, dentro de esta lista. Por lo tanto, recuerden que hay que ingresar dentro de lo que sería el primer elemento del diccionario y luego dentro del segundo elemento del diccionario para recién obtener la lista. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a trabajar con el archivo XLX para no trabajar con la aplicación de Excel, y realizamos la validación, contamos las filas. Al contar esas filas vamos a sumar 1 porque nosotros queremos escribir, recuerden eso, nosotros vamos a obtener el número de filas correspondiente y vamos a escribir debajo. A su vez vamos a abrir el navegador, que vamos a ver cuál es el formulario el cual yo le estaba mencionando. Este es el formulario el que vamos a ingresar la información. Fíjense que yo extraigo información del XML, no solo que envío la información al Excel, o sea, completo el Excel correspondiente, sino que también completo el formulario de la web. Luego envío ese formulario y mediante un mensaje que va a aparecer, fíjense si yo hago una pruebita ahora, mediante este mensaje que aparece cuando yo le doy el botón de enviar, yo voy a validar que el formulario se haya enviado correctamente. Entonces de esa manera yo le puedo colocar un estatus a cada elemento en el Excel, es decir, para que tener el reporte listo de decir, bueno, cuáles fueron los datos que fueron enviados al formulario y cuáles no, por el motivo que haya sido. Bien, entonces vamos a realizar lo que les mencionaba, básicamente de la variable XML del diccionario. Vamos a ingresar dentro de Famous, vamos a ingresar dentro de People. Si ejecutamos esto, lo que vamos a tener en data es lo siguiente, fíjense. Ya tenemos la lista de elementos a recorrer. Entonces, con esta lista nosotros vamos a utilizarla para ir obteniendo la información en cada variable. Fíjense que el diccionario de valor, que es básicamente al iterar, fíjense que utilizo la variable data y lo llevo a la variable valor. Entonces, de cada elemento voy a ir separando la información, es decir, voy a ir clasificando la información que yo quiero en las diferentes variables. Fíjense que hacemos eso con el teléfono, con el nombre, con el email y también con el mensaje. Luego escribimos en la fila correspondiente en la A, porque en la columna A se encuentra el nombre. Luego lo hacemos lo mismo en la B con el email. Luego hacemos lo mismo en la C con el cell phone o el teléfono, y luego hacemos lo mismo en la D con el mensaje. Luego de escrito el Excel o llenado la información del Excel, vamos a dirigirnos a al bot web. En el bot web básicamente lo que va a realizar el robot es completar el formulario. Fíjense, utilizo el ID del formulario para completar con la información o la variable correspondiente. Entonces repito esos pasos por la cantidad de datos que yo necesito ingresar, es decir, ingreso aquí, ingreso acá y ingreso también aquí. Y lo que voy a hacer es enviar. Fíjense que acá hacemos un clic en el objeto que tiene como ID action, y con eso lo que estoy haciendo es básicamente enviar el botón de submit al formulario. Por lo tanto, ingreso la información. Realizo la validación. La validación básicamente es yo extraigo un texto, que el texto es el que yo les mencionaba, es este. Extraigo ese texto y me fijo si data sent se encuentra en la variable info. Es decir, yo guardo ese texto en la variable info y con Python yo lo que digo es, ok, data sent se encuentra en esa variable. Si es correcto es porque el formulario se ha enviado correctamente, y si no es así es porque el formulario no se ha enviado correctamente. Bien, con esos datos yo voy a dirigirme al bot de base de datos, en donde realizo la conexión, en este caso de MySQL, pero ustedes pueden hacerlo en la base de datos que tengan permisos y que puedan trabajar con la que ustedes más se sientan cómodos. Todo se maneja de la misma manera. Yo voy a tener en esa base de datos, como vimos en los ejemplos anteriores, voy a tener una tabla en donde voy a tener que ingresar mediante un query toda la información. Entonces yo utilizo
esa información de nombre, de email, de teléfono y de mensaje para ingresar esa información a la base de datos o trabajarla como ustedes quieren. O sea, la pueden completarla, pueden crear la tabla desde cero, pueden trabajar con una tabla ya creada, pueden ingresar esa información, modificar la información que ya existe, pueden eliminar la información que existe y colocar esta información nueva. Ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen. Recuerden que tienen los videos de base de datos de cada base de datos que se puede trabajar para tenerlos de ejemplo. En este caso esto es a modo demostrativo, pero utilicé MySQL, y con MySQL pueden realizar justamente el ingreso de información con el query de insert into, y ahí ponen el nombre de la tabla, en este caso es form, y todos los datos correspondientes. Luego recuerden de cerrar la conexión para que no quede ninguna aplicación en segundo plano corriendo. También deben hacer la validación correspondiente y así continuaremos con la ejecución. Bien, si se fijan, después de ejecutar el XML, lo que vamos a hacer es irnos para atrás y ver que luego de ejecutar el XML en el bot de FTP, vamos a guardar ese Excel o ese XLSX, perdón, y para tener la información guardada. Fíjense que acá yo no tengo ningún path ingresado, sino que tengo una variable. Dentro de la variable yo tengo el path. Ahora vamos a ver. Bien, si nos dirigimos al robot principal, dado que el FTP ya se terminó, vamos a ver aquí que tenemos justamente los paths donde vamos a ir guardando. Tenemos el path donde iniciamos, donde tomamos el XLSX, y luego tenemos el path donde va a ser guardado. Luego, como dijimos, de ejecutar el robot de la base de datos, nos dirigimos al robot de Legacy, en donde va a ser una pequeña búsqueda. Va a fijarse si mediante la terminal va a hacer una búsqueda en la carpeta que nosotros le indicamos aquí, si existe ese archivo. Fíjense que acá hemos seteado la palabra Word, que es la que va a utilizar para realizar la búsqueda, y en esa le colocamos justamente el nombre del Excel que nosotros queremos buscar, que de hecho, permiso, acá es el webinar-res, porque voy a buscar el Excel trabajado. Si existe, no realizo ninguna acción, pero si no existe, realizo la búsqueda X cantidad de veces hasta que ese archivo se encuentre dentro de la carpeta, dado que yo necesito que ese archivo esté dentro de la carpeta para poder enviar por correo electrónico. Bien, esto lo pueden igual consultar obviamente en la documentación y también en el robot de Legacy, que hicimos todo un robot ya dedicado a eso. Pero bueno, para no hacerlo tan largo y tan pesado, es a modo demostrativo. Bien, luego terminado el Legacy, nos dirigimos al robot de email, en donde realizamos todas las configuraciones pertinentes, con las validaciones pertinentes obviamente, y fíjense acá. Acá le colocamos básicamente a quién se lo enviamos, quién lo envía, el título o el subject, la información o el body o algún detalle que nosotros querramos agregar, y la variable pathSave, que básicamente es la variable donde yo tengo el reporte ya terminado para poder enviarlo. Bien, esto ha sido el ejemplo del día de hoy. Ustedes pueden obviamente trabajarlo aún más, hacerlo con mucho más detalles, incluyendo todas las buenas prácticas. Recuerden que las buenas prácticas siempre tienen que estar. Y bueno, los felicito por llegar hasta aquí y nos vemos en el nivel 3. Saludos.